Y cambiando de tema, ¿recuerda usted el ejercicio que se inició en la estación Valderas, donde había que ascender y descender de las estaciones del metro de manera ordenada? Bueno, pues esta medida y otras más ahora se implementarán en este sistema de transporte. El director general del metro, Jorge Gaviño Ambriz, afirmó que a partir de mayo el proyecto Ascenso y Descenso Eficiente de los vagones del metro se llevará a cabo en todas las estaciones de correspondencia de la red. Fue en diciembre pasado cuando estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron la práctica piloto en la estación Valderas. Hemos notado que cuando se logran que la gente entre ordenadamente después de permitir la salida también ordenada de todos los pasajeros, bajan radicalmente los robos de carteras, de celulares, pero sobre todo también no se avientan las personas y desde luego tampoco se utilizan estos como pretexto para los tocamientos. Cabe recordar que el proyecto consiste en formar a los usuarios en los costados de las puertas de los vagones y dejar libre un pasillo para quienes desciendan del vagón. Tras la salida de los pasajeros, el ascenso se da ordenadamente. También se anunció el inicio de la campaña #NoEsDeHombres, que se proyectará en un vagón de cada tren con el propósito de que los hombres vean el sentir de la mujer cuando sufre acoso o violencia en el transporte público. Hay que dar una señal muy clara de cero tolerancia a cualquier forma de violencia en el espacio público y especialmente la violencia sexual. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Y bueno, en temas de salud.